Entramos ya en la palabra, justamente seguimos hablando de una nueva reforma y hablábamos de las 5 solas. Las 5 solas de la reforma en 1517 no nacieron en 1517, sino fue posterior. Hacia el siglo XX hablamos de las 5 solas, que son los no negociables que todo cristiano debe tener, vivir y defender. ¿Cuáles son esos no negociables? Las 5 solas. Sola escritura, ¿cierto? Sola gracia, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria, o soli Deo gloria, si lo quiere en latín. El pastor, sola gratia, sola fide, sí, aquí se les habla, se le tiene latín si lo quiere también. Pero hoy vamos a hablar de sola fe. Hace 8 días los niños celebraron la palabra, la sola escritura. Hoy vamos a hablar de sola fe. Y para hablar de la fe vamos a tocar un libro, una epístola de la Biblia, que durante los primeros concilios no querían que hiciera parte de la Biblia porque les parecía que era un error, una herejía, y no la querían aceptar como palabra inspirada de Dios. ¿Alguien sabe cuál es? No, ya le dañan el suspenso, ¿no? Santiago, la epístola de Santiago no quiso o no quisieron reconocerla, fue mucha la controversia que hubo frente a la epístola de Santiago, porque les parecía a algunos que contradecía todo el mensaje de las demás, de la palabra de Dios. Entonces no querían colocarla en la Biblia, pero sabemos que toda escritura es inspirada por Dios y Dios inspiró a Santiago. ¿Por qué no quería ser incluido la carta de Santiago dentro de la escritura? Por el siguiente texto que vamos a leer, que está en Santiago capítulo 2, versículo 14. Este texto fue el que desató la controversia y que hizo que algunos rechazaran esto como escritura inspirada por Dios. Lo voy a leer en Reina Valera, que es como la versión más conocida, pero estaré tocando algunos puntos con la palabra de Dios para todos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Amén. Vamos a ver un poquito del contexto de la carta de Santiago para entender por qué Santiago escribe esto que generó controversia, porque una lectura rápida y descuidada de este texto puede llevarnos a pensar de que se necesitan obras para la salvación.
Pero no es lo que Santiago intenta decir, no es lo que el Señor a través de la carta de Santiago quiere transmitir. La carta de Santiago fue escrita por el medio hermano mayor de Jesús. La Biblia nos dice, le voy a dar algunos versículos para darle trasfondo, pero pues no lo voy a leer por cuestión de tiempo, si usted quiere investigar en su casa. Marcos 6:3 nos dice que Santiago o Jacobo era el medio hermano, el mayor de sus medio hermanos. También Juan 7:5 nos dice que sus hermanos no creían en Jesús. No creían en Cristo. Entonces, como les he dicho algunas veces, si a Jesús, siendo Jesús, sus hermanos no creían en Él, no se desanime si en su casa aquellos que no conocen no creen en usted. ¿Sabe qué tiene que hacer? Primera de Corintios 15:7 dice que creyeron en Jesús cuando ¿qué? Cuando murió y resucitó. O sea, sus hermanos de sangre, su familia, vino a creer en Él cuando se dio cuenta de su resurrección. Después de eso, la historia en Hechos nos cuenta, Hechos 12, 15 y 21, nos cuenta que Santiago, el medio hermano mayor de Jesús, se convirtió en el líder espiritual de la iglesia en Jerusalén. Él fue el pastor y uno de los líderes principales en la iglesia de Jerusalén. Entonces, esto nos da esperanza, ¿no? Si usted tiene a alguien que no conoce en su hogar y ahorita ve y usted dice, usted no puede de pronto el tener el alcance y de lo que Dios quiere hacer con ese familiar, a veces que es tan renuente y tan de corazón duro frente a las cosas del evangelio. Tal vez hoy no, pero después Dios lo coge y le da 3 vueltas y de pronto hasta lo vuelve pastor. Uno nunca sabe, ¿cierto? Entonces, ese es el trasfondo de la carta de Santiago. Santiago en ningún momento en este pasaje que acabamos de leer está hablando de que las obras pueden salvar a alguien, porque es que el versículo 21 es el que genera el conflicto. Versículo 21 dice lo siguiente: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? O sea, está diciendo, ¿acaso no fue lo que salvó a Abraham? ¿Fueron sus obras? Si se quedara ahí, tenemos un problema, porque está en contradicción con el resto de la palabra. Sin embargo, después dice, ¿no ves que la fe actuó qué? ¿Y que la fe qué? Entonces el versículo 22 aterriza la idea. Dice, no son las obras. Entonces, ¿qué es lo que está planteando aquí Santiago? Volviendo al bosquejo de la carta de Santiago, Santiago está escrito de una forma muy particular porque toma inspiración de un libro del Antiguo Testamento. Si usted ha leído la carta de Santiago, de pronto podrá estar sintiendo que está leyendo un libro del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es? Estamos en el plan de lectura de la iglesia, estamos leyendo justamente ese libro. Proverbios. Usted se da cuenta que Santiago tiene una estructura y un estilo muy similar al libro de los Proverbios. Está lleno de dichos, de sabiduría. Y también Santiago, la carta de Santiago está inspirada en el Sermón del Monte. Entonces Santiago le da una importancia y una influencia. Santiago lo que quiere decir con toda su carta, cuando usted lee la carta de Santiago, que habla por ejemplo de ¿qué? De la lengua. Dice que la lengua es un miembro tan pequeño que puede causar un gran incendio. O sea, habla también de las preferencias y la discriminación dentro de la iglesia. Y dice que si llega un hermano, a ver, versión actual, si llega un hermano vestido de Dolce & Gabbana, con reloj Rolex, iPad de última generación, pero también llega otro mal vestido, harapiento, y tratas mejor al que está bien vestido, has negado el testimonio de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo no puede haber discriminación ni tratos preferenciales. Eso lo dice Santiago.
Santiago lo que busca es enseñarnos que un cristiano verdadero vive una vida sabia. Ese es el propósito de la carta de Santiago. Muestra el chasis, muestra la parte externa, lo que se debe ver en un hijo de Dios, lo que debe ser el común denominador en todos aquellos que amamos a Dios. Las señales externas del cambio interno, de la nueva vida en Cristo. Entonces Santiago no está diciendo que las obras puedan salvar. Esto es lo que explica Santiago. Si puedes darle al siguiente, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo? Y toma el ejemplo de Abraham. Entonces dice el 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac? Ahora quiero que me acompañe a Romanos 4, porque hasta aquí hay un problema. Pero Romanos 4, Pablo aclara este punto. Romanos 4 dice, ¿qué podemos concluir en cuanto a Abraham? Volvemos a tocar el punto de Abraham, el padre físico de nuestra nación. ¿Cuál fue su experiencia con la fe? Y está en signo de pregunta. Versículo 2. Si Abraham llegó a ser aprobado por Dios por lo que hizo, entonces podría presumir de algo, pero no delante de Dios. 3. Pues esto es lo que dice la Escritura. Abraham creyó a Dios, quien tomó en cuenta la fe de Abraham y lo aprobó. Entonces Romano nos dice que ¿qué fue lo que salvó a Abraham? La fe. Entonces, ¿por qué Santiago dice que fueron las obras las que lo aprobaron? Parece que hay como una contradicción, ¿no? Pero Romanos dice que Abraham fue aprobado por la fe. De hecho, dice más adelante que todos los antiguos fueron aprobados por la fe. ¿Cómo se salvaba la gente antes de que llegara Cristo y diera su vida en la cruz? Por la fe. Todo lo que está en el Antiguo Testamento es tipo y sombra del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir? Ellos fueron salvos por la fe en lo que iba a venir. Nosotros somos salvos por quien ya vino, mejor dicho. Siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por fe la salvación. Nunca ha sido por mérito humano. Siempre ha sido por la fidelidad y el generoso amor de Dios, que ha decidido salvarnos y rescatarnos de nuestro pecado. Siempre, incluso desde el inicio de la historia, es la fe. Ellos esperaban y tenían fe en un Mesías. Nosotros tenemos fe en un Mesías que ya vino, que sabemos quién es, cómo es, porque la Escritura nos dice cómo es nuestro Mesías. Entonces Jesús es esa esperanza eterna de salvación. Los que murieron antes de Él fueron salvos, aquellos que confiaron en su venida. Y hoy en día aquellos que depositamos nuestra fe en aquel que ya vino, pero volverá. Amén. Siempre ha sido por fe. Entonces eso es lo que explica aquí. Y eso es lo que quiere transmitir Santiago. La fe es el fundamento de ese edificio, de esa construcción que Dios está haciendo. Y aquí tenemos a David, que es ingeniero de suelos. Mi esposa le cambió la profesión, dijo, no, es que aquí David es ingeniero de pisos. No, de suelos, ¿cierto? ¿Acaso el fundamento no es lo más importante de una edificación? Si no hay un fundamento firme, todo lo que se construya de ahí para adelante, ¿qué sucede? Se va a venir abajo. Entonces, Santiago está diciendo que el fundamento es la fe, pero que las obras son lo que se construye sobre ese fundamento. En otras palabras, si tu fe es verdadera, va a producir ¿qué? Buenas obras.
Eso es lo que dice. Tú dices que tienes fe, muéstramelo por tu manera de vivir. Porque podemos decir, yo soy cristiano, yo adoro a Dios, no sé qué, aleluya, hermano, y hablar de una forma así, pero si mi vida no demuestra un cambio y una transformación, ¿qué soy? Aquí el pasaje de Santiago nos muestra que hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. ¿Cuáles son los dos tipos de fe? Una fe muerta, sin obras. O sea, una fe falsa. Dice, pero si tu fe es viva y verdadera, ¿qué va a producir? Entonces, aquí cuando entendemos ese principio, vemos que Santiago no estaba contradiciendo al resto. Simplemente estaba haciendo recapacitar a todo aquel que decía que creía en Dios, que su conversión y su fe en Jesucristo debía demostrarse a través de ¿qué? De buenas obras. O si no, éramos puro tilín, tilín y nada de paletas. O sea, Santiago nos está invitando a examinar nuestra vida. Si ha habido un cambio, si ha habido transformación, si hay obras que muestren y comprueben sin necesidad que yo tenga que salir, como decían hace años atrás, con la Biblia debajo del brazo para que sepan que yo soy cristiano. No, mi vida daba testimonio de que mi fe era verdadera. Entonces, eso es lo que está diciendo Santiago. Si tu fe es verdadera, va a producir buenas obras. ¿Cuál era el sistema que estaba combatiendo Santiago, de cuál salió la reforma y que hoy en día también seguimos combatiendo? Haz buenas obras para salvarte. ¿Funciona a la luz de la Biblia? No, no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer. Lo vimos hace 2 domingos. Nuestras obras sin Dios son como trapos de inmundicia. Pero ahora la realidad es, si Cristo llega a tu vida y te salva, eso va a producir en tu vida ¿qué? Buenas obras, por el poder del Espíritu. Te empieza a cambiar. O desde que usted empezó en sus caminos con Dios, ¿es el mismo? ¿Ha cambiado? O sea que ese es un buen síntoma de que el Espíritu Santo habita en usted y en mí. Si hemos cambiado. Si lo que antes sentíamos que era normal, pero que desagradaba a Dios, ahora nos produce como cosquilleo, como que ya no va con nosotros, porque hemos nacido de nuevo. Wesley clasificaba, es una forma de entenderlo. Wesley decía que una verdadera fe, un verdadero nacimiento debería producir 2 tipos de obras en nuestra vida. La primera, a él le llamaba santidad personal. Wesley hablaba de la santificación, que tú y yo somos santificados, hechos santos, pero estamos siendo santificados por el Espíritu Santo para convertirnos más en personas como Cristo. A eso se le llama obras de piedad. O sea, si tú has nacido de nuevo, deben aparecer en tu vida obras de piedad. ¿Cuáles son las obras de piedad? El testimonio personal. ¿Qué quiere decir? Los cambios que empieza a generar Dios en mi vida cuando le entrego mi ser. Y empiezan a ver que en mí hay cambios, que empiezo a hablar de una forma diferente, que empiezo a pensar de una forma diferente, que aquellas cosas que antes vivía para ellas las empiezo a dejar y a consagrar mi vida y mi corazón al Señor. Eso es lo que Jesús nos enseñaba a través del gran mandamiento. ¿Cuáles fueron los grandes mandamientos que dejó Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y fuerzas. Entonces, ¿qué quiere decir? Las nuevas obras que produce Dios nos lleva cada día a amar más y de mejor manera a Dios.
Empiezo a obedecer. ¿Por qué empezamos a congregarnos y venir a culto? ¿Por qué empezamos a alabar? ¿Por qué empezamos a orar? ¿Por qué empezamos a leer la Biblia? ¿Por qué empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, hablar y actuar? Porque Dios por medio de su Espíritu Santo está produciendo ¿qué? Un amor creciente por Él. Amén. Y como el amor no solo se dice, sino que se demuestra, eso es lo que dice Santiago. Si tú dices amar a Dios, demuéstralo con tus hechos. ¿Yo cómo le puedo demostrar a mi esposa que la amo? Ven, amor. Es que a ella no le gusta que la pase aquí, pero a mí me gusta tenerla al lado, qué culpa. Mire, nosotros les contamos que estábamos haciendo terapia de pareja y uno de los ejercicios que nos pusieron a hacer fue cómo yo me siento respetado por ella y cómo ella se siente amada, porque a veces lo que yo creo que le hace sentir amada a ella no es como ella se siente amada. Y ella empezó a contarme, a mí, yo me siento amada cuando tú haces. Me va a poner a revelar todos los secretos. No, solo los que puedan saber. Es que fue muy chistoso porque el terapeuta se reía porque estaba esperando y él decía, bueno, tienes una esposa que no es materialista, porque yo le decía que yo me sentía amada cuando, por ejemplo, él me hacía sentir que pensaba en mí y que eso era como, no sé quién ha comido alguna vez chocolatina Jet, de Wafer Jet. Es la chocolatina más barata del mercado, yo ya hice estudio de marca. Y es mi chocolatina favorita. Entonces yo le decía como que yo me siento amada cuando tú vas por la calle y decides traerme una Wafer Jet. O sea, es nada, vale 600 pesos, pero yo con eso estoy pensando que tú estás pensándome, o sea, que tú te acuerdas de mí en el día. Otra cosa que yo le decía es que él hiciera algo sin necesidad de que yo se lo pidiera. Por ejemplo, y todas las que somos mamás lo entendemos. Amor, ayúdame a alistar a Gabriela. Y se paraba en la puerta. ¿Y qué le pongo? A mí me iba dando algo. Entonces yo le dije, por ejemplo, yo me siento amada cuando tú haces algo sin que yo te lo pida. Alistar a Gabriela incluye que tú pienses qué le vas a poner, cómo se ve bonita, o sea, no me preguntes qué le pones, porque probablemente me va a saltar la ira hasta aquí y te voy a decir, ¿sabes qué? Gracias, yo la listo. Ya. Gracias, amor. Pero, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que uno la viste y dice, pero ¿por qué le pusiste eso? Esa parte no la cuenta. ¿Sí? Entonces, mi nueva vida en Cristo debe demostrar con hechos a Dios que lo amo. La vida cristiana no es una vida de obligación. ¿Tú por qué vienes aquí? ¿Alguien te obliga? O si te dicen, si no viene el domingo aquí a culto, le va a caer un trueno, se le va a pinchar el carro. Si a usted le dicen eso, está en una iglesia equivocada. No, estamos aquí, ¿por qué? Porque amamos a Dios. Cuando tú das a través de tus ofrendas, ¿alguien te obliga? Pero con eso le estás demostrando a Dios que lo amas y que ocupa un lugar importante para ti. Cuando tú dejas tu celular y te concentras en la alabanza, te concentras en la oración, con hechos le estás diciendo, Dios, para mí tú eres importante. Esas son buenas obras de piedad. ¿Alguien aquí se le obliga a servir? ¿O está en algún ministerio? ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos al Señor. Lo amamos con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerza. Queremos usar nuestra vida para Él. Eso se llama obras de piedad. Nuestro testimonio personal que está creciendo y siendo transformado. Y algo que, por ejemplo, en nuestra vida cristiana usted se va a dar cuenta es que a Dios le encanta pisarnos los callos. Sí, le encanta meternos en situaciones donde salen aquellas áreas y cosas de nuestra vida que no están alineadas con su voluntad.
y empieza a pedirnos cosas que a veces no son tan agradables, pero si yo quiero demostrar que mi fe es verdadera, que es genuina, que es viva, lo voy a hacer. Amén. Porque bueno, aquí hablé del culto y todo eso, pero hay cosas que Dios nos empieza a pedir, como por ejemplo el perdón. Y Dios le dice, perdone. Hay áreas conflictivas en nuestra vida. Mire, le voy a decir algo. Hay cosas en nuestra vida que Dios nos ha pedido hacer por las cuales no vale la pena orar. Y no digo que orar esté mal, ojo. Sino que a veces cogemos la oración y el ayuno como un pretexto para no obedecer. Sí. ¿Dónde está? Esta semana hablaba con alguien y estábamos hablando y hablábamos de un área de su vida que ha sido un poco difícil y ha sido el tema de poder reconocer a Dios, entregarle a Dios la parte financiera. Y no porque aquí en la iglesia necesitemos. ¿Sabe por qué? Porque quien sostiene la iglesia es el Señor. Y siempre lo hemos visto. ¿Por qué animamos a la gente a dar? Porque eso demuestra en dónde está mi corazón. Tiene que ser con libertad, deliberadamente, como dice Corintios. Cada uno dé como propuso en su, no por tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Pero ha sido una lucha. Y él le preguntaba, ¿qué puedes hacer para rendir esa área de tu corazón? Y muchos de nosotros respondemos eso, voy a orar y ayunar para que el Señor. ¿Sabes qué tienes que hacer? Dar el paso. Señor, dame la valentía para perdonar. Señor, el próximo año yo sé que sí, no. ¿Qué tienes que hacer? Señor, decido perdonar. Señor, es que no tengo tiempo para orar, a mí me da pereza esos cursos de la iglesia, el abrir la Biblia, no, es que yo no entiendo nada. ¿Qué tienes que hacer para que Dios empiece a derramar su gracia y enseñarte los misterios y lo que Él tiene revelado en su palabra? Abrir la Biblia. Porque la fe sin obras es. Entonces, ¿qué te está pidiendo el Señor que hagas? ¿Qué áreas en tu vida han estado estancadas y no has podido ver la libertad, el poder de Dios en esas áreas? Dios solo está esperando que tú des ¿qué? Un paso. ¿Cuáles son las otras obras que da nuestro nuevo nacimiento? Primero, santidad personal. Pues le decía, no hay santidad personal sin santidad social. ¿Qué quiere decir eso? Obras de misericordia. En otras palabras, dice, amarás al Señor tu Dios con todo, y después ¿qué dice? Amarás a tu prójimo. O sea que el amor a Dios no es algo privado, que viene y me hace una mejor persona y ya. Para que pongamos aquí a Alexandra y la ponemos acá en un monumento, le hacemos un altarcito y decimos, Santa Alexandra. Y entonces, wow, esa Alexandra como se porta de bien. Estamos hablando en fe, ¿no? Sí. Porque la fe es llamar las cosas que no son como si fueran, ¿cierto? Está escrito. No, mentiras. Pero sí, la verdad, eso aplica para todos. Dios ya nos ve terminados. Estamos en el proceso. Entonces, si fuera solo obras de piedad, miran, ay, ese sí es cristiano, se porta bien, habla bien, hace esto, y ya. Pero la vida cristiana no se trata solo de eso. Debe producir, nuestro amor a Dios debe reflejar un creciente amor ¿al qué? Al prójimo. A través de obras de misericordia. ¿Qué son obras de misericordia? ¿Qué son obras de misericordia? ¿Qué podemos hacer nosotros? Ahí lo dijo Santiago. Si un hermano viene a ti y te dice, tengo hambre, estoy desnudo, tengo frío, y tú le dices, hermano, id en paz, calentaos, comed y que el Señor te bendiga. La fe sin obras es muerta. ¿Qué tenemos que hacer? Nuestras obras, el Espíritu Santo produce en nosotros un deseo ¿de qué?
de amar y servir al prójimo. Nosotros como iglesia tenemos que crecer en obras de misericordia. Dejar de pensar solo en nosotros. Cuando usted trae la librita de arroz para la canasta de amor aquí y podemos llevarse a las personas que necesitan. Cuando se visita a un enfermo. Cuando va y se le cocina a una hermana o una persona que tuvo un niño. Y va y se le hace el almuerzo. Cuando se le ayuda a asear la casa a una abuelita, a un abuelo. Eso debería ser normal entre nosotros. ¿Amén o no? Eso tendría que ser la norma dentro de la iglesia cristiana. El amor al prójimo, las obras de misericordia. Esto en cosas muy prácticas. Ya si lo llevamos a macro, pues podemos el programa de Fagua, podemos desarrollar programas de impacto a la comunidad. Hay mucho que hacer, pero aterricémoslo nosotros. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué obras veo en mí que me llevan a amar y a servir a otros? Porque ese es un buen síntoma de que mi fe es verdadera. Entonces, dos tipos de obras. No puede haber santidad personal sin santidad social. No puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Muy bien. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque es el fundamento. Hace 8 días Juan lo leyó y nos predicó de eso. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, para el judío primeramente, pero también para el griego. Porque escrito está: mas el justo por la fe vivirá. Sin fe no puede haber una relación restaurada con Dios. Sí. Hebreos 11, ¿qué es la fe? Hebreos 11, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Dios aprobó, mire lo que dice aquí, versículo 2. Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados. ¿A quién está haciendo referencia? A los que vivieron antes de quién? De Cristo. ¿Por qué los aprobó? Por la fe que tenían. Por la fe sabemos que Dios con una orden creó el mundo. Eso significa que el universo no surgió de lo que se ve. Por la fe Abel, ¿qué hizo? Ofreció. Esté muy pendiente a los verbos. Aquí los verbos son claves. Mejores sacrificios que Caín. Dios dijo que aceptó sus ofrendas y lo aprobó por su fe. Aunque Abel murió, él sigue hablando por medio de su fe. Por la fe, Enoc, ¿qué? No murió. Dios se lo llevó con vida de este mundo, por eso nunca pudieron encontrar su cuerpo. Se da testimonio de que antes de ser llevado, Enoc agradaba a Dios. Versículo 6. ¿Por qué es tan importante la fe? Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. ¿Qué quiere decir eso? Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Reina Valera. ¿Y por qué le dije preste mucha atención a los verbos? Porque Hebreos 11 nos enseña que la fe no es una creencia pasiva y abstracta de cosas que suceden por generación espontánea. La verdadera fe y la fe bíblica es activa y produce obras de obediencia que no veremos materializadas hasta que no demos esos pasos de fe. Si seguimos el capítulo 11 dice, por la fe creemos, por la fe Abel ofreció, por la fe Noé construyó el arca cuando no llovía, por la fe Abraham salió de su tierra y dejó su parentela, por la fe Sara siendo estéril pudo concebir, por la fe Abraham entregó a su hijo Isaac,
Por la fe Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú. Por la fe Moisés fue escondido por sus padres durante 3 meses. Por la fe Moisés se rehusó llamarse hijo de Faraón. Por la fe dejó Egipto. Por la fe celebró la Pascua. Y por la fe el pueblo pasó el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Gedeón con 300 venció. Dice, todo sucede por la fe. ¿Qué quiere decir eso? Y después de eso vienen verbos. Por la fe ofreció. Por la fe creyó. Por la fe no murió. Por la fe cayeron los muros. Por la fe concibió. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe genera acción. Sí. ¿Alguien quiere estos 5,000 pesos? Pero, ¿alguien quiere estos 5,000 pesos? Sí. No, no tiene fe. Usted sí coja lo que tiene fe. Sí, eso es fe. Los que dijeron sí, sí, no tienen fe, tienen una fe muerta. Lo dice acá. Dijo, no, pastor, es que 5,000 ya no alcanza para nada. Hubiera sido unos 50 hasta de pronto. ¿Sí o no? Hasta de pronto me pego el saltico. ¿Sí? Esta mañana una hermana salí a tomar un café y me la encontré ahí en la cafetería y me dice, pastor, ¿y mi plata? Yo dije, pues usted no pasó. No, pastor, es que yo estaba sentada muy lejos. Ah, bueno, ya sabe, para que se siente aquí cerquita por si vuelven a hacer lo mismo. Pero eso es fe. No es decir si quiero, yo, no. Es dar pasos. Es tomar acciones. Esa es la fe y se perfecciona con la obediencia. ¿Cuántas consejerías uno tiene y le dice, mira, tienes que hacer esto para salvar tu matrimonio, para invertir en tus hijos? Y después, ¿lo hiciste? No hay fe, pero por la fe accionamos. La fe real nos lleva a accionar, porque estamos creyéndole a Dios. ¿Yo cómo le compruebo a alguien que le creo? Cuando acciono. Entonces, la fe viva nos lleva a tomar acción, porque todo es por fe y para fe, dice la Biblia. Fe no es actitud ni confesión positiva, no podemos confundirlo con eso, como se enseña y se predica en algunas iglesias. ¿Qué fe? Cerrar los ojos y decir, yo confieso, yo declaro que allí afuera me espera un Ferrari rojo. No es confesión positiva. Eso viene de la metafísica y de otras cosas. Fe es obediencia. Y hay cosas que no vas a ver en tu vida hasta que no obedezcas la voz de Dios. La pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida Dios ha venido pidiéndote obediencia, que hagas algo y no lo has hecho? Porque con eso le estamos diciendo, Dios, no te creo. Pensemos por unos instantes. Medita, pregunta, cerremos los ojos. Diga al Espíritu Santo, por favor recuérdame qué has estado pidiéndome que haga. ¿En qué área me has estado empujando, motivando, direccionando y yo no he querido ir? Tal vez en mi relación de pareja, tal vez con mi tiempo, con mis finanzas, en mi relación con mis hijos. ¿Alguna relación rota, Señor? ¿En dónde? ¿En dónde no he dado pasos de obediencia? Espíritu Santo, muéstrame por favor en qué áreas no he sido obediente. Y aunque oro y te pido, no acciono, Señor. Perdona nuestra falta de fe. Perdónanos, Señor, porque nuestra fe a veces parece muerta. Decimos que te creemos y que te adoramos y que te bendecimos, pero con nuestros hechos estamos dando otro mensaje. Señor, hoy venimos como los discípulos. Inclina ahí tu rostro.
Y dile al Señor esta mañana: Señor, ayúdame a tener fe. Una fe viva, una fe que me mueva, una fe que me impulse, una fe que me lleve a tomar acciones, decisiones, Señor, para que en mi vida se produzcan esas buenas obras, en mi hogar se produzcan esas buenas obras, en mi trabajo, en mi manera de hablar, de pensar. Señor, ¿qué me has pedido y no te he entregado? Y oro, pero más como una excusa, pero no tomo determinaciones, Señor, que cambien el rumbo de esa situación. Perdona nuestra falta de fe, Señor. Perdona nuestra desobediencia. Señor, entendemos que todo es por fe y hoy creemos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos estás hablando y pidiéndonos que nos accionemos como iglesia. Que hay cosas que no hemos visto, no porque tú no las quieras hacer, porque ya las tienes preparadas desde tiempos antiguos, sino porque no hemos dado el paso y nos hemos dejado llevar por nuestros miedos, por nuestros temores, por nuestras excusas. Yo te pido que hoy delante del Señor le entregues toda excusa, todo argumento que hemos usado para no obedecerle. Quita el miedo, quita la presión del qué dirán, porque al final lo único importante es creerte a ti, obedecerte a ti. Haznos una iglesia de fe, de una fe viva, donde se produzcan obras de piedad, transformación de vidas y corazones, pero también obras de misericordia. Que esta iglesia, Señor, tu iglesia, sea conocida por amar, no solo de palabra, sino de hecho. Señor, toma nuestra vida, toma nuestra débil fe y auméntala en el nombre de Jesús. Como alguna vez tus discípulos te pidieron: aumentanos la fe. Señor, necesitamos, Dios de la gloria, que nos ayudes a vencer la falta de fe, la inacción, Señor. Reconocemos nuestra responsabilidad en nuestro estancamiento. Reconocemos nuestra responsabilidad en no ver promesas, porque no hemos hecho nuestra parte, Señor, y eso solo habla de nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, hoy esa incredulidad. Perdónanos, Señor, y permítenos, Dios, obedecerte, obedecer a tu palabra, obedecer a lo que está escrito, porque tenemos la plena confianza, Señor, que si tú dijiste en tu palabra que así sería, así será. Solo permítenos avanzar a esa palabra. Señor, hoy entregamos nuestros argumentos, nuestras excusas. Hoy entregamos todo lo que nos impide, Señor, porque no ha sido dado a nosotros un espíritu de temor para que sigamos siendo esclavos. No tenemos por qué tener miedo, Señor, porque estamos en las mejores manos. Sino en nosotros ha sido puesto espíritu de amor y de poder, Señor, para que ya no vivamos en temor, para que no vivamos envueltos en excusas que solo enmascaran nuestra incredulidad y nuestros miedos. Quita los miedos, Señor Dios, que nos dominan. Quita los miedos que nos esclavizan y danos ese empuje divino por la fe en Jesucristo, por el accionar de tu Espíritu Santo, para correr a tus propósitos, para correr a tus destinos, para correr a tus brazos, Señor Dios de la gloria, y ver tu reino en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero invitarte, iglesia, que podamos orar y decir como Jesús enseñó a sus discípulos: venga tu reino,
Venga tu reino sobre mi vida, sobre mi mente, sobre mi familia. Vamos, iglesia, abre tu boca y dile: Señor, necesito que venga tu reino sobre la forma en que pienso. Venga tu reino sobre cómo crío a mis hijos. Venga tu reino en cómo administro mi matrimonio. Venga tu reino sobre mi tiempo. Venga tu reino sobre mis finanzas. Venga tu reino sobre todas las relaciones que tengo. Venga tu reino sobre mi empleo. Venga tu reino sobre el ministerio que me has entregado, no a mi manera, porque a nuestra manera nos hemos equivocado y hemos sufrido las consecuencias. Somos testigos, Señor, de que cuando nosotros tenemos las riendas y hacemos las cosas a nuestra manera, no nos va bien. Por eso hoy renovamos nuestra fe en ti y te decimos: Señor, a tu manera, no a la nuestra, a tu manera. Confiamos en tu manera, confiamos en tu voluntad, confiamos en tu persona, Dios. Dile al Señor: Señor, hoy renuncio a fiarme de lo que tengo en el banco. Hoy renuncio a fiarme de lo que piensa la gente de mí. Hoy renuncio a fiarme de mi fortaleza, de mi vigor, de mi salud. Solo quiero confiar en ti, Jesús. Mi fe hoy la deposito completamente en ti, Jesús. No quiero compartirla con nadie más, ni con nada más. Mi vida depende de ti, Jesús. Mi vida depende de ti. Mi vida solo depende de ti, Señor. Si tú estás, Jesús, en mi vida, lo tengo todo. Hoy me decido por ti, Jesús. Hoy te creo solo a ti. Y no quiero hacerlo solo de una forma intelectual, sino con una fe viva que me lleve a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.